Se frotó los ojos cansados y apartó el portátil. Normalmente no tardaba más de media hora en revisar el presupuesto familiar, pero hoy llevaba 2 horas sentada frente a las hojas de cálculo. Algo no cuadraba en los números, y eso la molestaba. Su marido la había tachado de aburrida por esa costumbre de comprobar cada semana todos los gastos con el presupuesto. Pero gracias a esa pedantería, habían conseguido ahorrar una buena cantidad de dinero durante sus 17 años de matrimonio. El dinero para la universidad de Olivia, las reformas de la casa, las vacaciones con las que habían soñado, todo parecía factible hacía un mes. Ahora Abigail miraba la pantalla y no podía creer lo que veían sus ojos. $6,000. Desaparecidos. Sin ninguna explicación. Bennett, llamó en voz baja, aunque sabía que su marido no la oiría desde su despacho en la primera planta. Abigail se pasó los dedos por el pelo oscuro, recogido en un moño, y suspiró profundamente. Seguramente debía de haber una explicación lógica. Tal vez la subvención para la investigación se retrasó y Bennett tuvo que utilizar sus ahorros compartidos. O es el pago por adelantado de la conferencia que mencionó. Se levantó de la mesa de la cocina y subió las escaleras. La puerta del estudio de su marido estaba entreabierta y la tenue luz de la lámpara del escritorio entraba a raudales. Abigail llamó suavemente. Sí, adelante. La voz de Bennett sonaba distraída. Bennett estaba sentado ante su escritorio, cubierto de libros e impresiones. Llevaba el pelo rojo oscuro despeinado, señal inequívoca de que estaba absorto en su trabajo. Siento interrumpir, empezó Abigail, pero acabo de notar un movimiento extraño en nuestra cuenta. El viernes pasado se retiraron $6,000. ¿Está relacionado con su trabajo? Bennett levantó la vista de sus papeles y Abigail pensó por un momento que algo parecido al pánico brillaba en su mirada. Pero esa expresión cambió a su habitual sonrisa cansada tan rápidamente que ella pensó que se lo había imaginado. Ah, eso, sí, siento no haberte avisado. La universidad se ha retrasado en el pago de la subvención y necesitaba pagar el equipo de investigación de inmediato. Devolveré el dinero a la cuenta en cuanto reciba la subvención. Bajó de nuevo los ojos a los papeles, señalando el final de la conversación. Bennett, 6,000 es una suma considerable. Podrías haberlo hablado conmigo antes. Abigail trató de hablar con calma, pero había un atisbo de tensión en su voz. Abby, ya te lo he dicho, es temporal. La irritación en su voz se hizo más evidente. Mira, la verdad es que tengo mucho trabajo. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Abigail asintió y salió del despacho. Había algo en la explicación de su marido que no la convencía, pero no sabía exactamente qué era. En 17 años de matrimonio, había aprendido a confiar en su intuición, y ahora ésta le señalaba insistentemente que algo iba mal. Bajó a la cocina y volvió a abrir el extracto bancario. Habían retirado 6,000 en una sola transacción en la sucursal central del banco. Aquello era extraño. Bennett solía utilizar las transferencias en línea para pagar los gastos de la universidad. ¿Y por qué no había sacado el dinero de su cuenta personal, sino que había utilizado sus ahorros generales? Del primer piso llegaban sonidos apagados de conversación. Bennett estaba al teléfono. Abigail no podía distinguir las palabras, pero la entonación la alertó de que su marido hablaba en voz baja y deprisa, como si no quisiera que lo oyeran. En ese momento, Olivia, su hija de 15 años, entró en la cocina. Alta y delgada, había heredado el pelo oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Su rostro expresaba concentración, señal inequívoca de que estaba inmersa en sus planes creativos. «Mamá, ¿has visto mis pinceles de acuarela? ¿Los finos? Mira en el cajón de arriba de la cómoda», respondió Abigail automáticamente, cerrando el portátil. «¿Cómo van los preparativos para la exposición?». Olivia se animó. «Ya casi he terminado la obra principal. ¿Quieres verla?». Abigail sonrió apartando los pensamientos ansiosos. «Claro». Subieron a la habitación de Olivia, donde el paisaje casi terminado de un lago en el bosque al amanecer, realizado con una inusual combinación de colores, estaba sobre un caballete. «Es increíble, Libby», dijo Abigail con sincera admiración. «A la señorita Paulson le encantará». «Eso espero». Olivia se mordió el labio. «Es una exposición muy importante. Si sale bien, tendré la oportunidad de conseguir una beca para el programa de verano del Instituto de Arte». «La conseguirás», dijo Abigail con seguridad, pasándole el brazo por los hombros.
Cuando volvió al dormitorio, Bennett ya estaba allí, preparándose para acostarse. ¿Cómo iba el artículo?, preguntó Abigail, intentando entablar una conversación neutral. Lentamente, respondió él con una sola palabra, sin levantar la vista del libro que sostenía. Bennett, se sentó Abigail en el borde de la cama. Siento que algo ha cambiado entre nosotros. Últimamente apenas hablamos. Bennett suspiró y dejó el libro a un lado. Abby, es que estoy muy ocupado. Este trimestre ha sido especialmente ajetreado. Nuevos cursos, supervisión de tesis, un artículo. Antes podíamos dedicarnos tiempo el uno al otro, dijo en voz baja. No solía ser profesor a tiempo completo en el departamento, dijo él con la irritación deslizándose en su voz. Abby, no empecemos esta conversación otra vez. Estoy cansada. Apagó la luz de la mesilla y se puso de lado, dándole la espalda. La conversación había terminado. Los 15 días siguientes no hicieron más que aumentar la ansiedad de Abigail. Bennett empezó a llegar a casa cada vez más tarde, explicando que se debía a sesiones extra de asesoramiento con estudiantes. 2 veces no apareció para cenar, enviando un breve mensaje sobre reuniones de departamento no programadas. Y el sábado pasado había desaparecido durante todo el día, alegando una reunión urgente con un colega de otra universidad. Abigail trató de no ceder a sus pensamientos paranoicos, pero su mente analítica estaba uniendo los hechos sin darse cuenta, y no le gustaba. Sobre todo después de haber descubierto otra extraña retirada de fondos de su cuenta, esta vez de $3,000. Olivia también había notado el cambio. Una noche cuando Bennett volvía a llegar tarde, preguntó, «Mamá, ¿papá y tú estáis bien?» Abigail intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Por supuesto, cariño. Es solo que papá está muy ocupado ahora. Es como si nos estuviera evitando», dijo Olivia pensativa. «Y vosotros dos no habláis mucho». «Es temporal». Abigail le acarició el pelo. «Todas las familias tienen épocas en las que la comunicación se hace más difícil. No es para tanto». Pero una voz interior susurraba que no era tan inofensivo como ella intentaba hacerlo parecer. El jueves, Abigail se tomó un día libre en el trabajo para preparar material para una reunión importante al día siguiente. Regresó a casa hacia el mediodía sin avisar a Bennett, que solía estar en la universidad. Se sorprendió al ver su coche en la entrada. Al entrar en la casa, Abigail oyó la voz de su marido desde el estudio. Estaba al teléfono, y su voz tenía un tono que ella nunca había oído antes. Suave, casi ronroneante. «Te he echado de menos», dijo. «Sí, intentaré escaparme el viernes». No, ella no sospechaba nada. Abigail se quedó paralizada, incapaz de moverse. Sentía las piernas mareadas y el pecho como un vacío helado. «Dallas, sabes que no puedo rendirme ahora», continuó Bennett. «Tenemos que tener más cuidado». Abigail salió en silencio de la casa y subió al coche. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto de inmediato. Dallas, un nombre de mujer. Y Bennett la echaba de menos. Y ella, es decir, Abigail, no sospechaba nada. Condujo hasta el parque más cercano y aparcó. Solo allí, en el silencio y la soledad, se permitió darse cuenta de lo que había oído. Su marido, el hombre con el que había vivido durante casi 2 décadas, con el que había criado a su hija, la estaba engañando. Y por lo que parecía, no solo una aventura de una noche, sino algo más serio. A eso iba el dinero de su cuenta conjunta. Por eso se había vuelto tan distante. Esa es la razón de las devoluciones tardías y las reuniones de departamento no programadas. Su primer impulso fue volver a casa inmediatamente y provocar un escándalo. Pero años de trabajo editorial han enseñado a Abigail a no actuar por emoción. Primero reunir todos los datos, analizar la situación y solo entonces tomar una decisión. Además, aún le quedaba la esperanza, una débil esperanza, pero esperanza, de haber malinterpretado lo que había oído. Quizá Dallas era la estudiante a la que estaba ayudando con la investigación, aunque eso no explicaba la entonación, ni la frase «te echaba de menos», ni mucho menos la mención de que «no sospecha nada». Cuando Abigail llegó a casa aquella tarde, Bennett ya se había marchado a otra reunión de púlpito. Olivia estaba en su habitación, inmersa en los preparativos de la exposición. Abigail se dirigió al estudio de su marido. Nunca había revisado sus cosas. Lo consideraba una violación de sus límites personales. Pero ahora había demasiado en juego. Su matrimonio, el futuro de su familia,
el bienestar de Olivia. No encontró nada sospechoso en los cajones del escritorio. El ordenador estaba protegido con contraseña, pero en el bolsillo de la chaqueta, tirada descuidadamente en el respaldo de la silla, encontró un recibo de una joyería. Pulsera de platino con amatistas, $2,700. La fecha de compra era de hacía 3 semanas. Abigail nunca había recibido un regalo así de su marido, ni por un cumpleaños, ni por un aniversario de boda, ni por Navidad. Las últimas dudas se disiparon. Ahora sabía con certeza que Bennett la engañaba y gastaba los ahorros familiares en otra mujer. Cuando su marido regresó a casa esa noche, Abigail fingió estar dormida. Necesitaba tiempo para decidir cómo proceder. Una cosa tenía clara: no haría un escándalo precipitado por el bien de Olivia. Su hija tenía una importante exposición dentro de 15 días que determinaría su admisión en el programa de verano. Abigail no podía permitir que un drama familiar arruinara el futuro de Olivia. Procedería con deliberación y sangre fría. Reuniría todas las pruebas y luego tomaría la decisión que fuera mejor para ella y para su hija. Después de todo, Abigail Newlove no es el tipo de mujer que deja que las emociones anulen la razón. La mañana del viernes comenzó para Abigail con dolor de cabeza. No había dormido bien. Se despertaba al menor susurro y escuchaba la respiración de su marido a su lado. Bennett dormía profundamente, con la respiración tranquila, sin que su conciencia molestara al profesor de antropología. Durante el desayuno, Abigail anunció que hoy trabajaría hasta tarde. Una reunión importante, explicó, observando atentamente la reacción de su marido. Bennett asintió, sin apartar los ojos del periódico matutino. No me esperes para cenar. Tengo asesoría de tesis hasta las 9. Abigail se dio cuenta de lo fácil que le resultaba mentir. No había sesiones de asesoramiento los viernes en el horario de Bennett, comprobó en la página web de la universidad. Al salir de casa, Abigail no condujo hasta la oficina. En lugar de eso, aparcó a 2 manzanas de la universidad, en un sitio que le permitía ver bien la entrada del edificio del Departamento de Antropología. Se sentía como la heroína de una novela policíaca barata, pero no veía otra opción. Tenía que esperar hasta las 2 de la tarde. Bennett salió del edificio en compañía de una joven. Incluso desde la distancia, Abigail podía verla mirando a su marido con adoración y admiración. Era alta, delgada, con una mata de pelo rubio. Sin duda, no tendría más de 25 años. Subieron al coche de Bennett y se marcharon. Abigail lo siguió, manteniendo las distancias. El coche de su marido se detuvo en el restaurante Azure, uno de los más caros de la ciudad. Abigail aparcó al otro lado de la calle y sacó su teléfono. Al ampliar la foto, pudo distinguir el rostro de la acompañante de su marido. Joven, muy guapa, con rasgos faciales precisos. Abigail hizo unas cuantas fotos, cerró los ojos y respiró hondo. El dolor sordo en las sienes se intensificó. Se sentía como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, tan desincronizada con la imagen de su familia que había conservado todos estos años. 2 horas más tarde, Bennett y su acompañante salieron del restaurante. No se cogieron de la mano, pero estaban tan cerca el uno del otro que no cabía duda de que tenían algo más que una relación laboral. Bennett la ayudó a subir al coche y se marcharon. Abigail no lo siguió. Ya había visto suficiente. En lugar de eso, entró en el restaurante y se acercó al maitre. Disculpe, parece que mi marido se ha dejado aquí la tarjeta de crédito. Profesor Newlove acaba de irse. El maitre sonrió. El profesor Newlove es uno de nuestros clientes habituales, pero me temo que no ha dejado tarjeta. ¿Está usted seguro? Abigail fingió preocupación. Puede que no se dé cuenta hasta mañana. Totalmente segura, señora. El profesor pagó como de costumbre y dejó una generosa propina. ¿Lo de siempre?, preguntó Abigail. Sí, suele venir los viernes. El maitre vaciló ante la expresión de Abigail. Si me disculpa, señora, tengo que volver al trabajo. Abigail salió del restaurante sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pasa mucho los viernes. ¿Cuántos viernes por la noche había pasado Bennett aquí con su joven compañera mientras ella le esperaba en casa con la cena? De vuelta a casa, lo primero que hizo Abigail fue consultar la página de redes sociales de la facultad. Tardó menos de 10 minutos en encontrar a la rubia de las fotos. Dallas Prentice, estudiante de primer año de doctorado,
especializada en antropología de las conexiones sociales contemporáneas. El supervisor de la investigación es el profesor Bennett Newlove. Abigail miró las fotos de los últimos actos de la facultad. Bennett y Dallas aparecían en todas, nada obvio. Sonrisas profesionales, distancia académica. Pero ahora que Abigail sabía en qué fijarse, se fijó en los detalles. Lo cerca que estaban, cómo se miraban cuando creían que no podían verse. Sonó el teléfono. Olivia estaba llamando. «Mamá, ¿llegarás pronto? Quería enseñarte los nuevos bocetos». «Estaré allí dentro de media hora, cariño», intentó Abigail mantener la voz normal. «Lo siento, me he retrasado en el trabajo». Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla del ordenador durante un largo rato. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿O reunir pruebas en silencio, preparándose para la inevitable ruptura? El último pensamiento era doloroso. A pesar de la traición, seguía amando a Bennett. O, mejor dicho, amaba al hombre que había sido antes. Atento, apasionado por su trabajo, pero también un marido y un padre cariñoso. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo se habían colado las mentiras en su relación? Abigail recordó su decisión de no precipitarse por Olivia. Había una exposición importante dentro de 10 días. Tendría que esperar y luego actuar. Olivia volvió para cenar, cansada pero contenta de que los preparativos para la exposición estuvieran en plena marcha. «Mamá, estás pálida», dijo durante la cena. «¿Un día duro en el trabajo?» «Sí», sonrió Abigail. «Hay mucho que hacer antes del fin de semana». «¿Dónde está papá?» «Tiene sesiones de terapia con sus tesistas». Olivia asintió, no sorprendida. La ausencia de su padre por las tardes se había convertido en algo habitual últimamente. Bennett llegó a casa sobre las 11, oliendo a perfume caro. No el que Abigail le había regalado las navidades pasadas. «¿Qué tal la terapia?», preguntó ella sin levantar la vista de su libro. «Agotador», se estiró. «Algunos estudiantes no están preparados para la defensa». Las mentiras brotaban de él con tal naturalidad que Abigail casi lo admiraba. ¿Cuántas veces había oído explicaciones similares y se había creído cada palabra? Durante los días siguientes, Abigail continuó su investigación. Revisó el historial de tarjetas de crédito de Bennett de los últimos 6 meses y descubrió pagos regulares en restaurantes, joyerías e incluso en el Hotel Continental, el más caro de Springfield. Le llamó especialmente la atención la fecha del primer pago de una habitación de hotel, el 4 de enero, el día en que Abigail y Olivia iban a visitar a su abuela durante 3 días. Bennett se había negado a ir, alegando una emergencia laboral. Abigail sintió que la rabia crecía en su interior. Bennett no solo la había engañado, sino que había mentido sistemáticamente, manipulado y malgastado el dinero de la familia con una amante que tenía casi la mitad de su edad. El jueves Bennett anunció la noticia durante la cena. «Tengo que volar a Boston para una conferencia de inmediato, de lunes a viernes». Abigail levantó la vista de su plato. «¿Boston? No recuerdo que hayas mencionado antes esta conferencia». «Fue una iniciativa de la Universidad de Harvard. Me invitaron en el último momento». Bennett parecía entusiasmado. «Es una gran oportunidad para presentar mis nuevas investigaciones». «¿Y cuál es el tema de la conferencia?» Abigail mantuvo un tono neutro. Bennett dudó un momento. «Enfoques actuales del estudio de las estructuras sociales en antropología». «Suena aburrido, lo sé, pero es importante para mi carrera». Olivia apoyó con entusiasmo a su padre. «Es genial, papá». «Harvard, suena prestigioso». «Gracias, Libby», sonrió a su hija, y luego se volvió hacia Abigail. «Necesitaré dinero para los billetes y el alojamiento. La universidad reembolsará los gastos, pero no hasta después de la conferencia». «¿Cuánto dinero?», preguntó Abigail, que ya adivinaba a dónde iba a parar todo esto. «Unos 4,000. Los billetes son caros por la urgencia, más 5 noches en un hotel». «¿4,000?» Abigail no pudo ocultar su sorpresa. «Es mucho, Bennett». «Lo sé», dijo, «pero es una inversión en mi carrera. Además, todo el dinero volverá a la cuenta en 2 o 3 semanas». Abigail miró a su marido y vio a un extraño. Un hombre que le mentía a sangre fría, que planeaba gastarse los ahorros familiares en unas vacaciones con su joven amante. «Por supuesto», se obligó a sonreír. «Enviaré el dinero mañana por la mañana».
Gracias, Abby, parecía genuinamente agradecido. Sabía que lo entenderías. Después de cenar, Abigail se encerró en el cuarto de baño y permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la tensión acumulada. Su cerebro trabajaba febrilmente, analizando la situación. Obviamente, no había conferencia en Boston. Bennett estaba planeando un viaje con Dallas, quizá a Hawái o México, lugares cálidos y soleados en esta época del año. Los billetes serían caros, sobre todo si volaban en primera clase, lo que era probable dado el apetito de Bennett por el lujo últimamente. ¿Qué debía hacer? ¿Rechazar el dinero? Pero eso solo retrasaría lo inevitable. Además, Bennett tenía razón en una cosa. El dinero era suyo y técnicamente él tenía tanto derecho a usarlo como ella. No, Abigail decidió que le daría el dinero, que pensara que ella no sospechaba nada, pero no sería una víctima pasiva. Actuaría. A la mañana siguiente, Abigail transfirió el dinero a la cuenta de Bennett y se fue a trabajar. En lugar de almorzar, fue al banco y transfirió la mayor parte de sus ahorros conjuntos a una nueva cuenta personal, dejando solo una cantidad mínima. Luego llamó a su abogado y concertó una cita para la semana siguiente. El sábado, Bennett se mostró inusualmente atento y cariñoso. Ayudó a Olivia con los preparativos para la exposición y sugirió que Abigail fuera al cine esa noche. Ella aceptó, observando el espectáculo con frío interés. Estaba claro que Bennett intentaba acabar con sus sospechas antes de su conferencia. El domingo empezó a hacer la maleta. Abigail entró en el dormitorio mientras él doblaba las camisas. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?, preguntó sentándose en el borde de la cama. A las 9 de la mañana, respondió él sin mirarla. El taxi estaba reservado para las 6:30. Qué temprano, dijo Abigail. No nos despiertes, Olivia y yo te acompañaremos. Claro, Bennett la miró por fin. Abby, sé que últimamente no he estado muy atento a ti y a Olivia. Te prometo que eso cambiará después de la conferencia. Abigail asintió, sin confiar en su voz. Sí, Bennett pensó, las cosas cambiarán, pero no de la manera que imaginas. Después de cenar, cuando Bennett se fue a su despacho, aparentemente para preparar su discurso, Abigail miró su correspondencia en las redes sociales. Encontró la página de Dallas y descubrió una serie de mensajes privados entre ella y Bennett. Conocía la contraseña de la cuenta de su marido. Nunca se la habían ocultado. Lo que leyó confirmó sus peores temores. Bennett y Dallas planeaban un viaje a Hawái, 5 días en un hotel de lujo en Maui, unas vacaciones románticas para dos, pagadas con el dinero que Abigail estaba ahorrando para la educación de su hija. En mensajes, Bennett escribió que había resuelto el problema del dinero y que su esposa no sospecha nada. Llamaba a Dallas su inspiración y la única mujer que le entiende de verdad. Abigail cerró el portátil, sintiendo náuseas. 17 años de matrimonio. 17 años de convivencia, de planes, de esperanzas. Y así fue como terminó, con traición y mentiras. Salió al jardín, necesitaba aire fresco. El cielo estrellado de Springfield parecía tan frío y distante como sus propios sentimientos en aquel momento. Lo que más le sorprendió no fue el hecho en sí de la aventura. Ocurría en la mejor de las familias. No, fue la absoluta naturaleza calculadora de Bennett, su disposición a mentir y manipular, su desprecio por el futuro de Olivia. Abigail regresó a la casa con un plan de acción claro. No haría un berrinche ni pediría perdón. Ella actuaría fría y racionalmente. Bennett volará mañana a sus vacaciones soñadas, pensando que todo va según lo previsto. Cuando regrese, descubrirá que el juego ha terminado. El lunes por la mañana, Abigail fingió estar dormida mientras Bennett se preparaba. Él la besó tranquilamente en la mejilla antes de marcharse, un gesto que antaño la habría conmovido, pero que ahora solo la disgustaba. Cuando la puerta se cerró tras él, Abigail abrió los ojos y miró el reloj. Las 6:35. Comenzaba un nuevo día y con él, una nueva etapa de su vida. Durante el desayuno, Olivia se percató de la inusual palidez de su madre. «Mamá, pareces cansada. ¿Va todo bien?» Abigail sonrió intentando parecer tranquila. «Es que no he dormido bien. ¿Estás preparada para hoy? Solo faltan 5 días para la exposición». Olivia se animó al hablar de su trabajo y Abigail agradeció la oportunidad de distraerse de la traición de su marido. Cuando su hija se fue al colegio, Abigail abrió el portátil y reservó una cita con uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad.
Después comprobó el estado de su nueva cuenta. El dinero estaba a salvo. Al menos su futuro económico y el de Olivia estaban asegurados. Esa tarde, mientras revisaba los documentos que podría necesitar para el divorcio, Abigail se topó con una póliza de seguro médico. Entonces le asaltó una idea que le heló las manos. ¿Y si a Olivia le ocurría algo mientras Bennett se divertía en Hawái? ¿Y si su estado empeoraba? Su hija padecía una rara enfermedad autoinmune diagnosticada hacía 3 años. No se había manifestado recientemente, pero los médicos advertían de posibles exacerbaciones. Y Bennett ni siquiera se había molestado en dejar información de contacto. ¿Dónde encontrarlo exactamente en caso de emergencia? Abigail miró la foto de su hija sobre la mesa. El delicado rostro, heredero de los mejores rasgos de ambos padres, brillaba de felicidad. Había sido tomada en el concurso de arte del año pasado, donde Olivia había ganado el primer premio. Merecía la pena mantener la calma por ella. Por ella valía la pena actuar deliberadamente. Y por ella, Abigail haría pagar a Bennett su traición, no por venganza, sino por sentido de la justicia. La mañana del miércoles empezó como de costumbre. Abigail consultó su correo electrónico con una taza de café. Olivia hizo tostadas y de vez en cuando miraba el reloj. Solo faltaban 3 días para el espectáculo y cada vez estaba más nerviosa. «Mamá, creo que los colores de la obra central no están equilibrados», dijo Olivia, untando la tostada con mermelada. «Quizá deberíamos añadir más ocre». Abigail sonrió. «Cariño, es el tercer día que te pasa esto. Tu trabajo es precioso. La señorita Paulson ha dicho que eres la mejor aspirante a la beca». «Lo sé, pero los demás también son fuertes, especialmente Ethan y sus paisajes urbanos». Olivia parecía más pálida que de costumbre, con sombras bajo los ojos. Había estado trabajando hasta tarde los últimos días, intentando perfeccionar cada cuadro. «¿Te encuentras bien?», preguntó Abigail, notando que su hija se frotaba la sien. «Solo me duele un poco la cabeza», respondió Olivia. «Probablemente sea la falta de sueño. ¿Por qué no descansas esta noche? Tómate el día libre». Olivia negó con la cabeza con firmeza. «No hay tiempo. Tengo que ultimar los detalles». Después de desayunar, Abigail se puso a trabajar. El día en la redacción transcurrió con la rutina habitual de revisión de artículos, reuniones y negociaciones con los autores. Pero Abigail no dejaba de pensar en Bennett y su conferencia en Hawái. La noche anterior, había consultado la página de Dallas en las redes sociales y había visto una nueva publicación, una foto de una puesta de sol sobre el océano con la leyenda «Paraíso en la Tierra». No se mencionaba ninguna ubicación concreta, pero la geolocalización se había desactivado de forma deliberadamente desafiante. Abigail estaba dispuesta a apostar que la foto había sido tomada en Maui, que era donde Bennett y su amante habían planeado alojarse según la correspondencia. Hacia las 3 de la tarde sonó el teléfono. Abigail vio el número de la escuela de Olivia en la pantalla y sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Señora Newlove?». La voz de la enfermera del colegio sonaba preocupada. «Olivia está muy mareada y tiene mucha fiebre. Ahora mismo está en la enfermería. ¿Puede venir a buscarla?». «Voy para allá». Abigail cogió su bolso y salió corriendo del despacho, gritando a la recepcionista que tenía una urgencia familiar. En la enfermería del colegio, Olivia estaba sentada en el sofá, apoyada contra la pared. Tenía la cara muy pálida y la frente empapada de sudor. «Mamá, lo siento», sonrió débilmente. «Creo que me he pasado un poco». «La temperatura es de 39,2», informó la enfermera. Se había desmayado durante la clase de arte. No por mucho tiempo, pero aún así... «Gracias por llamar». Abigail pasó el brazo por los hombros de su hija. «Vamos a casa, cariño». En casa, Olivia se fue directamente a la cama. Abigail le dio un antitérmico y se sentó a su lado, contemplando el rostro demacrado de su hija. Una desagradable premonición se agitó en su interior. Hacía 3 años, cuando a Olivia le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune. Había empezado de la misma manera, con fiebre y debilidad inexplicables. «¿Cómo te encuentras?», preguntó cuando Olivia abrió los ojos tras una breve siesta. «Como si me hubiera atropellado un tren», bromeó débilmente su hija. «Pero los antitérmicos parecen estar ayudando». Por la tarde, Olivia se encontraba peor. Su temperatura había subido a 40, a pesar de la medicación. Le apareció un sarpullido en los brazos y el cuello.
uno de los síntomas de su enfermedad. Abigail llamó a su médico de cabecera, el doctor Mitchell. «Llévenla al hospital», dijo con firmeza tras oír los síntomas. «Parece una exacerbación. Llamaré a urgencias y te estarán esperando». En el coche Olivia empezó a divagar, pronunciando los nombres de sus amigos y preocupándose por los cuadros inacabados. Abigail se agarró al volante con los nudillos blancos, rezando para que su hija se pusiera bien. La sala de urgencias les estaba esperando. Olivia fue trasladada inmediatamente en camilla, y Abigail tuvo que rellenar un sinfín de formularios. El tiempo se alargó como una pesadilla. Hasta una hora más tarde no vino a verla el doctor. Raymond, especialista en autoinmunidad. «Señora Newlove», su rostro era serio, «Olivia tiene una exacerbación aguda. La hemos trasladado a la UCI. Nuestro principal objetivo ahora es reducir la inflamación y estabilizar su estado». «¿Es peligroso?». La voz de Abigail temblaba. «No puedo negar que es una situación grave, pero tenemos un protocolo de tratamiento eficaz. Implica medicamentos que su seguro no cubre». «¿Cuánto costará?». Abigail se agarró a la correa de su bolso. «El curso completo cuesta unos $30,000». Abigail cerró los ojos un momento. Esa era la cantidad que habían tenido en su cuenta conjunta con Bennett hasta hacía un mes, antes de que empezara a retirar dinero para sus necesidades de emergencia. «Encontraré el dinero», dijo ella con firmeza. «Empieza el tratamiento inmediatamente». «Lo haré. Tendrás que hacer un pago inicial de $10,000. El resto puede transferirse en una semana». «Lo haré ahora mismo». Abigail sacó su teléfono. «¿Puedo ver a Olivia?». «En cuanto estabilicemos su estado». «Ahora mismo está muy sedada». Sola en el pasillo, Abigail abrió la aplicación bancaria. En la cuenta que había descubierto había 28,000. Casi todo lo que había conseguido ahorrar de la juerga de Bennett. Debería ser suficiente para el tratamiento de Olivia. Hizo la transferencia a la cuenta del hospital e intentó llamar a Bennett. Sonó, pero nadie contestó. Le envió un mensaje. «Llámame enseguida. Olivia está en el hospital, en estado crítico». Luego comprobó su cuenta conjunta, de la que se suponía que Bennett iba a pagar su visita de investigación. Solo quedaban $2,300 en la cuenta. Bennett ya se las había arreglado para gastar casi todo lo que ella le había transferido para la conferencia. Abigail se sentó en la dura silla del hospital, sintiendo la fría rabia crecer en su interior. Su hija luchaba por su vida y su marido se divertía en Hawái con su amante, gastando un dinero que podría haber salvado a Olivia. Volvió a marcar el número de Bennett. No contestó. Abrió la página de Dallas en las redes sociales. Un nuevo post, una foto de un cóctel frente a la piscina con la leyenda: «La vida es bella». Fue en ese momento cuando Abigail se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. No por la infidelidad, aunque fue una traición dolorosa, sino por el flagrante egoísmo de Bennett, su voluntad de anteponer sus propios deseos al bienestar de su hija. Una hora más tarde le permitieron ver a Olivia. La niña yacía enredada entre tubos y cables, con la respiración entrecortada. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco irregular y una presión arterial baja. «Hemos empezado con el fármaco principal», explicó el doctor Raymond Dash. «Si todo va bien, deberíamos ver una mejoría en 24 horas». «¿Y si no?», preguntó Abigail en voz baja. «Hay tratamientos alternativos, pero son aún más caros y experimentales. No nos adelantemos». Abigail permaneció sentada junto a la cama de su hija hasta la mañana siguiente. Olivia se sumía en un sueño intranquilo o se despertaba presa del pánico, sin darse cuenta de dónde estaba. En sus escasos momentos de lucidez, se preocupaba por sus cuadros y por la próxima exposición. «Todo va a salir bien, cariño», la tranquilizaba Abigail, aunque ella misma apenas podía creerlo. Bennett no volvió a llamar. Su teléfono ya no estaba disponible. Abigail le envió varios mensajes más, cada vez más desesperada, pero no obtuvo respuesta. Por la mañana, Abigail se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No solo con Olivia, sino con la situación en general. Sacó su teléfono y encontró un número que no había marcado en años. Winston Buckley había sido amigo suyo en la universidad. Ahora era abogado en uno de los mejores bufetes de Springfield, especializado en derecho de familia. Mantenían un contacto poco frecuente a través de las redes sociales, pero Abigail sabía que podía contar con él. «¿Winston?».
Soy Abigail Newlove, dijo cuando él respondió después de la tercera señal. ¿Abby? Había sorpresa y alegría en su voz. Hacía siglos que no sabía nada de ti. ¿Qué tal estás? No muy bien, luchó por contener las lágrimas. Necesito tu ayuda. Ayuda profesional. ¿Qué te pasa? Su tono se volvió serio. Olivia está en el hospital, en la UCI. Bennett se llevó casi todos nuestros ahorros y voló a Hawái con su amante. No puedo localizarla y necesito dinero para el tratamiento de mi hija. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿En qué hospital estás?, preguntó por fin Winston. Estaré allí dentro de 20 minutos. Abigail colgó el teléfono y miró el rostro pálido de su hija. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Winston llegó incluso más rápido de lo que había prometido. Alto, con una barba cuidada y ojos atentos. Tenía casi el mismo aspecto que en su época universitaria, salvo que ahora su pelo oscuro tenía un noble mechón gris en las sienes. Abby la abrazó con fuerza. Lo siento mucho. Gracias por venir. Se apartó secándose los ojos. Es que no sé qué hacer. Puedes empezar por contármelo todo. Winston se sentó a su lado en el pasillo del hospital. Abigail se lo contó todo, desde sus primeras sospechas hasta los últimos acontecimientos, sobre la conferencia falsa, el dinero retirado de la cuenta, las fotos en las redes sociales. ¿Tienes pruebas?, preguntó Winston, tomando notas en su cuaderno. Capturas de pantalla de su correspondencia, fotos, extractos de cuenta. Lo he guardado todo. Winston asintió. Bien, esto es lo que haremos. Primero, bloquearemos todas las cuentas y tarjetas de crédito conjuntas. Prepararé los papeles preliminares del divorcio, solicitando la congelación de todos los bienes comunes. Luego iniciaremos los trámites para restringir temporalmente la patria potestad de Bennett, por haber eludido sus responsabilidades en una situación infantil crítica. ¿Puedes hacer todo eso? Abigail le miró esperanzada. Puedo y lo haré, dijo Winston con firmeza. Nadie puede haceros esto a ti y a Olivia. Las 2 horas siguientes transcurrieron en una actividad febril. Winston llamó a banqueros, jueces, colegas. Abigail firmó documentos que él trajo por mensajero. Al mediodía, todas las cuentas conjuntas habían sido bloqueadas y las tarjetas de crédito de Bennett canceladas. Pero eso era solo el principio. Revisando los documentos financieros, Winston descubrió algo interesante. Abby, ¿sabes algo de estas transferencias? Le mostró el extracto de la cuenta universitaria de Bennett. Abigail escudriñó el documento. Es dinero de una subvención. Debe utilizarse exclusivamente con fines de investigación. Al parecer, su marido transfirió parte de él a su cuenta personal y luego lo utilizó para su entretenimiento. Winston frunció el ceño. Esto ya no es solo un incumplimiento del deber conyugal, es un fraude financiero. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos presionarle mucho más. A la universidad no le hará ninguna gracia enterarse de que uno de sus profesores utiliza el dinero de una subvención para pagarse viajes románticos con una alumna. Abigail sacudió la cabeza. Dios, Bennett, ¿qué has hecho? No sientas lástima por él, dijo Winston con rigidez. Había hecho su elección. Ahora que se atenga a las consecuencias. A la 1 en punto el doctor. Raymond vino con una actualización de la condición de Olivia. Hubo una leve mejoría. Su temperatura bajó y sus marcadores inflamatorios son positivos. Pero necesitamos continuar con cuidados intensivos por al menos otras 48 horas. Hagan lo que sea necesario, dijo Abigail. El dinero no es un problema. Cuando el médico se fue, Winston le puso la mano en el hombro. Ella estará bien, Abby. Es tan fuerte como su madre. Abigail sonrió agradecida. Gracias. Por todo. De nada, sacudió la cabeza. Siempre dije que te merecías algo mejor que Bennett. En ese momento sonó el teléfono de Abigail. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Es él, le mostró la pantalla a Winston. Contesta, y ponlo en altavoz, le aconsejó él, sacando su grabadora de voz. Abigail pulsó el botón de respuesta. ¿Bennett? ¿Qué demonios está pasando? La voz de su marido sonaba distorsionada por la rabia. De fondo se oía el ruido del restaurante, platos que tintineaban, música apagada, conversaciones. ¿Por qué están todas las cartas bloqueadas? Estoy sentada en un restaurante con mis colegas y acaban de rechazar mi tarjeta. Esto es humillante.
Olivia está en cuidados intensivos, responde Abigail con calma. Sufre una exacerbación de su enfermedad autoinmune. Los médicos están luchando por su vida. Se hizo el silencio durante unos segundos. ¿Qué? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Había una nota de preocupación en la voz de Bennett, pero Abigail ya no creía que fuera auténtica. Ayer, intenté llamarte. Te envié mensajes, pero supongo que estabas muy ocupado en la conferencia. No recibí ningún mensaje, dijo rápidamente. Debe de haber un problema con la conexión. ¿Cómo se encuentra? Tan mal como para necesitar un tratamiento de $30,000. Un tratamiento que apenas he podido pagar porque nos has vaciado la cuenta. Abby, escucha. No, escucha tú. Su voz se volvió gélida. Sé que estás en Hawái con Dallas. Sé lo de tu aventura. Sé lo de los hoteles, los restaurantes, los regalos. Y sé lo de la subvención que utilizaste ilegalmente. ¿Me has seguido? La indignación en su voz sonaba falsa. No necesitaba que me siguieran. Dejabas un rastro demasiado evidente. Y ahora todas las cuentas están bloqueadas y no recibirás ni un céntimo de nuestro dinero conjunto. No tienes derecho, gritó Bennett. También es mi dinero. Si quieres impugnarlo, vuelve y habla con mi abogado. Abigail asintió a Winston. Ahora estaba conmigo. Hola, Bennett, intervino Winston. Winston, Buckley y asociados. Me complace informarte de que ya hemos iniciado los trámites para congelar todos los bienes comunes y estamos preparando los papeles para restringir temporalmente tu patria potestad por incumplimiento del deber en una situación crítica. Esto es una locura. La voz de Bennett se quebró en un grito. Abby, no puedes hacerme esto. ¿Podrías abandonar a tu hija en una situación de emergencia para divertirte con tu amante? Preguntó Abigail con frialdad. ¿Podías gastar el dinero que habías reservado para la educación de Olivia en regalos para tu estudiante de posgrado? ¿Podrías haberme mentido a la cara durante 17 años? No es lo que piensas. La voz de Bennett era ahora de pánico. Bennett, intervino Winston, yo que tú volvería a Springfield de inmediato, y te sugiero que consigas un buen abogado. Vas a necesitar uno. Te doy 24 horas, añadió Abigail. Si no estás en el hospital en 24 horas, solicitaré oficialmente el divorcio y pediré a la universidad que investigue el uso indebido del dinero de la subvención. Pulsó el botón de desconexión sin esperar respuesta. La mano que sostenía el teléfono temblaba, pero Abigail se sintió extrañamente aliviada. Era como si el peso que había estado pesando sobre ella durante las últimas semanas empezara a desaparecer. «Has estado genial», dijo Winston en voz baja. No se esperaba semejante desaire. «Gracias». Abigail miró hacia la puerta de la habitación donde yacía Olivia. Pero esto era solo el principio. Lo importante ahora es que se mejore. Winston asintió. Haremos todo lo que podamos, tanto por Olivia como para que Bennett responda de sus actos. Abigail miró agradecida a su viejo amigo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta lucha. Y pasara lo que pasara, encontraría la fuerza para protegerse a sí misma y a su hija del hombre que las había traicionado. La noche en el hospital se hizo interminable. Abigail dormitaba en la incómoda silla junto a la cama de Olivia, despertándose con cada pitido de los monitores y los pasos de la enfermera. El estado de su hija no dejaba de empeorar, pero tampoco de mejorar. El doctor Raymond había dicho que era normal. El cuerpo necesitaba tiempo para responder al tratamiento. Winston se marchó tarde aquella noche, prometiendo volver por la mañana con nuevos papeles. Sostuvo la mano de Abigail entre las suyas durante largo rato antes de marcharse, como si tratara de transmitirle algo de su fuerza y confianza. «Vendrá», dijo Winston. No tenía elección. Abigail asintió, aunque no estaba segura de hacerlo. A Bennett siempre se le había dado bien eludir responsabilidades echándolas sobre los hombros de otros. Pero esta vez, tal vez la amenaza de perder su reputación profesional le obligaría a actuar de otro modo. Por la mañana, Abigail tenía dolor de cabeza debido a la falta de sueño y al aire del hospital. Salió al pasillo a por un café de la máquina cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Bennett. «Cojo el próximo vuelo. Estaré en Springfield esta noche. Tenemos que hablar». Ninguna pregunta sobre el estado de Olivia. Ninguna preocupación. Solo información seca y una insinuación de aclaración inminente. Abigail sacudió la cabeza. Incluso ahora solo pensaba en sí mismo.
Volvió a la habitación donde Olivia seguía dormida bajo sedación. Tenía la cara pálida, casi transparente, con sombras azuladas bajo los ojos. La noche anterior había empeorado. Fiebre, tensión baja. Los médicos se habían visto obligados a aumentarle la medicación y a conectarle un equipo adicional para controlar su ritmo cardíaco. Abigail acarició suavemente el brazo de su hija, con cuidado de no tocar el gotero. «Aguanta, cariño», susurró. «Estoy aquí para ti. Siempre estaré aquí para ti». Hacia el mediodía, Winston llegó con un maletín lleno de papeles. Parecía cansado pero decidido. «¿Cómo está?», preguntó, señalando a Olivia con la cabeza. «Sin cambios». Abigail se frotó los ojos. «El médico dice que es normal en esta fase del tratamiento». Winston asintió. «Es fuerte. Se pondrá bien». Sacó una carpeta de documentos de su maletín. «He preparado todo lo que necesitas. Una petición de divorcio, una solicitud de división de bienes, una petición de restricción temporal de la patria potestad, y lo mejor de todo, los resultados de la auditoría preliminar del dinero de la subvención que manejaba Bennett». Abigail cogió la carpeta. «¿Cómo has conseguido esta información?» «Tengo un conocido en el departamento financiero de la universidad». Winston se permitió una leve sonrisa. Hizo una auditoría informal y encontró graves irregularidades. Bennett había transferido unos $12,000 de subvenciones a cuentas personales en los últimos 6 meses. Técnicamente, eso se califica de malversación. «Dios», sacudió Abigail la cabeza. «¿Por qué iba a hacer eso? Teníamos el dinero». «Codicia», se encogió de hombros Winston. «O una sensación de impunidad. En cualquier caso, ahora teníamos una gran ventaja». Discutieron la estrategia para la próxima reunión con Bennett. Winston aconsejó una postura dura, sin concesiones ni compromisos. Abigail estuvo de acuerdo, aunque en su interior seguían luchando sentimientos contradictorios. ¿Cómo podía odiar al hombre que había amado durante casi 2 décadas? A las 7 de la tarde, recibió un mensaje de Bennett. «Estoy en el hospital. ¿En qué planta estás?» Abigail contestó, y 10 minutos después se abrió la puerta de la planta. Bennett estaba en el umbral, bronceado, con la ropa de viaje hecha jirones y una expresión de justa indignación en el rostro. Su mirada se deslizó sobre Olivia y luego se posó en Winston, que estaba sentado junto a Abigail. «¿Qué hace Buckley aquí?», fueron sus primeras palabras. «Hola, Bennett», respondió Abigail con calma. «Winston está aquí como mi abogado y como amigo». Bennett resopló. «¿Un abogado? Ah, sí. ¿No crees que estás dramatizando demasiado la situación? Nuestra hija está en cuidados intensivos». La voz de Abigail era tranquila pero firme. «Y tú estabas en Hawái con tu estudiante de posgrado cuando intenté llamarte». «No estoy dramatizando. Estoy reaccionando a tus acciones». Bennett se acercó a la cabecera de Olivia y miró a su hija de cerca por primera vez. Algo había cambiado en su rostro, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué le pasa?», Annan preguntó con otro tono de voz. «Exacerbación aguda de una enfermedad autoinmune», respondió Abigail. «Fiebre alta, inflamación, amenaza de fallo multiorgánico. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero el estado sigue siendo grave». Bennett se pasó una mano por el pelo. «No lo sabía. No recibí tus mensajes hasta ayer». «Eso no es cierto», dijo Abigail con calma. «El sistema indica que todos los mensajes han sido entregados y leídos, solo que has decidido ignorarlos». «Abby, escucha», cambió de táctica Bennett, con voz suave, casi congraciadora. «Entiendo que estés enfadada. Debería haber tenido más cuidado. Pero bloquear las cuentas, involucrar a un abogado, ¿no te parece demasiado? ¿Y gastar los ahorros de la familia para divertirte con un amante mientras tu hija lucha por su vida? ¿No es exagerado?», intervino Winston. «Bennett, no seamos hipócritas. Aquí todos somos adultos». Bennett le lanzó una mirada mordaz. «Esto no es asunto tuyo, Buckley. Esto es entre mi mujer y yo». «Ya no», Abigail le entregó el expediente. «Voy a solicitar el divorcio. Aquí están todos los papeles necesarios». Bennett cogió la carpeta pero no la abrió. «No puedes planteártelo en serio. 17 años de matrimonio, Abby. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error?» «¿Un error?». Abigail sonrió con amargura. «Bennett, llevas meses mintiéndome. Gastaste nuestros ahorros en otra mujer».
Abandonaste a mi hija en un momento crítico. No es solo un error, es un patrón. Bennett abrió la carpeta y pasó los ojos por la primera página. Su rostro empezó a enrojecer. ¿Quiere que me retire la patria potestad? ¿Por qué motivo? Por abandono de los deberes parentales en una situación de emergencia, respondió Winston secamente. Siga leyendo. Ahí hay algo más interesante. Bennett pasó la página y se quedó inmóvil. Tenía la cara pálida, a pesar de su bronceado hawaiano. Es... es información confidencial, murmuró. No tenías derecho a... uso indebido de los fondos de la subvención, continuó Winston, como si no le hubiera oído. $12,340 en los últimos 6 meses. Malversación, Bennett. Un delito penal. ¿Me estás chantajeando? Bennett cerró la carpeta de un portazo. No, sacudió Abigail con la cabeza. Te estamos informando de las consecuencias de tus actos. Depende de usted que tratemos esto de forma civilizada o que llegue a los tribunales y al comité de ética de la universidad. En ese momento el monitor junto a la cama de Olivia empezó a sonar. La chica se agitó inquieta. Su respiración se hizo frecuente y superficial. ¿Qué ocurre?, preguntó Bennett con temor. Abigail pulsó el botón de llamada de la enfermera. No lo sé. Estaba empeorando. Una enfermera entró rápidamente en la habitación, seguida del doctor Raymond. Va a tener que salir, dijo, evaluando rápidamente los monitores. La presión arterial de la paciente es críticamente baja y su ritmo cardíaco es irregular. Se vieron obligados a salir al pasillo, donde Abigail se quedó paralizada contra la pared, agarrándose las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Winston estaba a su lado, dispuesto a sostenerla en cualquier momento. Bennett parecía confuso y asustado. Toda su confianza en sí mismo había desaparecido, sustituida por una expresión de impotencia. ¿Y si ella...? No terminó la frase. Ni se te ocurra, le cortó Abigail bruscamente. Saldrá adelante, es fuerte. Tras 20 minutos que parecieron una eternidad, el doctor Raymond salió de la habitación. La hemos estabilizado. Ha sufrido un breve ataque al corazón debido a una reacción a uno de los medicamentos. Hemos ajustado el tratamiento. Ahora está estable. ¿Podemos volver con ella?, preguntó Abigail. Sí, pero no te preocupes. Necesita reposo absoluto. Bennett siguió a Abigail y Winston hasta la habitación. Olivia estaba inmóvil, con más aparatos conectados. Tenía la cara pálida, casi mimetizada con la almohada del hospital. Bennett se quedó mirando a su hija durante un largo rato y luego se volvió hacia Abigail. No quería que acabara así, dijo en voz baja. De verdad que no. Pero ha sido así, replicó Abigail. Y ahora tenemos que pensar en el futuro. El futuro de Olivia. Bennett asintió y retrocedió hasta la ventana. Permaneció un momento en silencio, contemplando el aparcamiento del hospital. Firmaré lo que haga falta, dijo finalmente. Divorcio, división de bienes, pero no puedo perder a mi hija. Estás a punto de perderla, señaló Abigail. Por tus acciones. ¿Puedo arreglar esto? Se volvió Bennett hacia ella. Dame una oportunidad. No se trata de oportunidades, Bennett, intervino Winston. Se trata de consecuencias. Tus acciones tienen consecuencias. Una de ellas es que Abigail ya no confía en ti. Y tú te aprovechaste de la situación, ¿verdad, Buckley?, preguntó Bennett de repente con enfado. ¿Siempre quisiste ocupar mi lugar? Winston sacudió la cabeza con indiferencia. No se trata de mí, Bennett. Se trata de tu traición y del bienestar de Olivia. Abigail levantó una mano para detener el altercado. Aquí no. Olivia necesita paz. Salieron al pasillo, dejando a la enfermera vigilando el estado de la niña. Estas son mis condiciones, dijo Abigail cuando estuvieron en el salón vacío. Firmas un consentimiento de divorcio y reparto equitativo de bienes. Devuelves todo el dinero que gastaste en Dallas, incluido este viaje. Pagas el tratamiento de Olivia en su totalidad, y sin intentos de manipulación ni amenazas. Bennett escuchó con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Una oportunidad de salvar tu carrera, replicó Winston. No iniciaremos una investigación sobre el uso indebido del dinero de la subvención. Y, añadió Abigail, el derecho a ver a Olivia, siempre que estés realmente implicado en su vida y no solo finjas estarlo. Bennett guardó silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente preguntó,
¿Y si me niego? Entonces iremos a juicio. Abigail se encogió de hombros. Con una bolsa llena de pruebas de tu adulterio, fraude financiero y negligencia en el cumplimiento de tus deberes paternos. Y enviaré una carta formal al Comité de Ética de la universidad. Vas a arruinar mi carrera, dijo Bennett ensordecedoramente. No, sacudió Abigail con la cabeza. Arruinaste tu propia carrera cuando decidiste que las normas no eran para ti. Bennett apretó los puños, con el rostro contorsionado por la ira. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, Abby. Puedo hacerte la vida imposible. Tengo contactos, influencia. ¿Amenazas? Winston sacó su teléfono. Adelante, por favor. Será una excelente adición a nuestro expediente. Bennett dejó de hablar bruscamente, dándose cuenta de que se estaba poniendo en una situación aún más difícil. Bennett, dijo Abigail con cansancio, los dos sabemos que has perdido. Acéptalo con honor, al menos por ahora. La miro fijamente durante un largo momento, con una mezcla de rabia, vergüenza y, tal vez, una pizca de remordimiento. Necesito pensar, dijo por fin. Dame hasta mañana. De acuerdo, asintió Abigail. Hasta mañana. Pero ten en cuenta que mi oferta no durará para siempre. Bennett se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó sin volverse. El tiempo suficiente, contestó Abigail. Pero esperaba estar equivocada, que aún pudiera arreglarse. ¿Y ahora? Ahora sé que algunas cosas no se pueden arreglar. Solo puedes aceptarlas y seguir adelante. Bennett asintió y se marchó sin decir nada más. Cuando sus pasos se desvanecieron por el pasillo, Abigail se permitió exhalar. La tensión que la había atenazado durante las últimas horas empezó a ceder, sustituida por el cansancio. Has estado genial, dijo Winston en voz baja. Firme, pero justo. No me siento bien, admitió Abigail. Me siento agotada y rota. Es normal, le tocó suavemente el hombro. Has pasado por la traición, el miedo por tu hija, el enfrentamiento con tu marido. Cualquiera se sentiría igual. Volvieron a la habitación de Olivia. La niña seguía dormida, pero su respiración era más uniforme y sus monitores estaban estables. ¿Te quedarás conmigo esta noche?, preguntó Abigail sin mirar a Winston. No quiero quedarme sola si vuelve Bennett. Por supuesto, se sentó en la silla junto a ella. No voy a ir a ninguna parte. Permanecieron sentados en silencio, solo roto por el pitido del equipo médico y los pasos de las enfermeras en el pasillo. Abigail miró a su hija dormida y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía un mes, pensaba que su matrimonio era sólido, su marido de fiar y su futuro predecible. Ahora todas esas ilusiones se habían desmoronado, dejando atrás la incertidumbre y el miedo. Pero con ello llegó un nuevo sentimiento: determinación. La determinación de protegerse a sí misma y a su hija. La determinación de no dejar que otros decidieran su destino. Determinación para construir una nueva vida, por difícil que pareciera ahora. Bennett regresó 2 horas después. Parecía más tranquilo, como si hubiera tomado una decisión. Firmaré los papeles, dijo, mirando a la dormida Olivia. Todos los papeles, pero tengo una condición. ¿Cuál?, preguntó Abigail con recelo. No le cuentes a Olivia lo de Dallas. Podría enterarse del divorcio, de los problemas económicos, de todo menos de la aventura. No quiero que me vea así. Abigail lo miró fijamente durante un largo momento, tratando de ver si era sincero. De acuerdo, dijo finalmente. No es mi secreto revelarlo, pero si me lo pregunta directamente, no mentiré. Bennett asintió. Me parece justo. Se acercó a la cama de su hija y le cogió suavemente la mano floja. Os he fallado a los dos, dijo en voz baja, pero encontraré la forma de arreglarlo. Sé un buen padre, respondió Abigail. Eso es todo lo que necesita de ti. Bennett miró a su hija una vez más y se volvió para marcharse. Volveré mañana por la mañana. Firmaremos los papeles. Al marcharse, Winston preguntó, ¿crees que cambiará? Abigail negó con la cabeza. No, pero creo que quiere a Olivia, a su manera, y eso es lo que importa ahora. Volvieron a guardar silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana, los primeros rayos de sol atravesaban las persianas, creando rayas de luz en el suelo del hospital. Un nuevo día y el comienzo de una nueva vida.
2 meses después, Abigail estaba sentada en el porche de su nueva casa, observando a Olivia pintar en el jardín. Una cálida brisa de julio agitaba las hojas de los árboles, creando un intrincado juego de luces y sombras sobre el papel. Olivia se había fortalecido notablemente desde que había salido del hospital hacía 6 semanas. Sus mejillas se habían ruborizado, sus ojos volvían a brillar y sus manos sostenían el pincel con confianza. El doctor Raymond estaba satisfecho con sus progresos y predijo una recuperación completa para el inicio del curso escolar. El tratamiento exclusivo que salvó la vida de la niña se pagó con fondos que Winston había ayudado a recuperar a través de los tribunales. Bennett, bajo amenaza de procesamiento penal por malversación del dinero de la subvención, había aceptado no solo todos los términos del divorcio, sino también el reembolso adicional de los gastos médicos. Olivia, para sorpresa de Abigail, aceptó la noticia del divorcio con comprensión, incluso con cierto alivio. Sabía que había algo raro entre vosotros, le dijo a su madre. Hacía mucho tiempo que no se conocían. La exposición que Olivia había estado preparando se había pospuesto hasta el otoño a causa de su enfermedad. Pero era lo mejor. Ahora tenía tiempo para perfeccionar sus cuadros, para aportarles la nueva comprensión de la vida que le habían proporcionado sus experiencias. El teléfono de Abigail vibró. Era un mensaje de Sara, su compañera de la redacción. Enhorabuena por tu nombramiento. Nadie se lo merece más que tú. ¿Lo celebramos el viernes? Abigail sonrió. Ayer se había convertido oficialmente en redactora jefe de la revista científica para la que había trabajado durante 15 años. El ascenso había sido una sorpresa. Ni siquiera se había presentado, centrada en reconstruir a su hija y asentarse en su nueva vida. Pero el editor la llamó personalmente y le dijo que su profesionalidad, su calma en situaciones de crisis y su mentalidad analítica eran exactamente lo que la revista necesitaba en una época de transformación digital. Gracias, el viernes me parece estupendo, respondió. Olivia levantó la vista de su dibujo. ¿Quién escribe? Sara de la redacción. Propone celebrar mi ascenso el viernes. ¡Qué bien! Olivia guardó el pincel. ¿Puedo quedarme en casa de Carrie esta noche? Va a dar una mini fiesta con las chicas. Abigail dudó un momento. Tras la enfermedad de Olivia, se había mostrado sobreprotectora con su hija, temerosa de cualquier complicación. Pero el doctor Raymond le había recomendado encarecidamente una vuelta gradual a la normalidad. De acuerdo, asintió. Pero prométeme que llamarás si te encuentras mal. Lo prometo, volvió a dibujar Olivia. Pero me encuentro muy bien. De verdad que sí. Abigail sabía que su hija decía la verdad. El nuevo medicamento que habían podido permitirse, gracias al reembolso de Bennett, estaba haciendo maravillas. Los médicos eran cautos en su pronóstico, pero ya hablaban de una posible remisión permanente. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Winston. Hola. Su voz le arrancó una sonrisa, como siempre. ¿Qué tal estás? Estoy bien, respondió Abigail. Olivia está pintando en el jardín y yo disfruto de un raro día libre. Es estupendo. ¿Has oído las noticias sobre la universidad? Abigail se puso tensa. No. ¿Ha pasado algo? El comité de ética ha terminado su investigación. Bennett ha sido suspendido de la docencia y despojado de su cátedra. Abigail cerró los ojos. Sabía que esto iba a ocurrir. Después de que la universidad recibiera una denuncia anónima de la relación poco ética de Bennett con una estudiante y de irregularidades financieras, era inevitable que se llevara a cabo una investigación. Sin embargo, Abigail no tuvo nada que ver con el informe. Cumplió su parte del trato y no inició una investigación. ¿Cómo se lo tomó? No lo sé, responde Winston con sinceridad. No estamos en contacto, pero se rumorea que ya ha solicitado plaza en varias universidades de otros estados. Abigail sintió una ligera punzada de arrepentimiento. A pesar de todo lo que Bennett había hecho, no quería destruir por completo su carrera. Era un buen antropólogo. Su investigación tenía valor. ¿Y Dallas? Se preguntó para sus adentros. ¿Por qué seguía interesada en ella? Se había trasladado a otra universidad. Que yo sepa, ya no están juntos. Eso no sorprendió a Abigail. Dallas parecía sentirse atraída no tanto por la personalidad de Bennett como por su estatus y su acceso a los recursos. Cuando el estatus se perdió y los recursos se agotaron, ella perdió el interés, como era de esperar. Abby, se suavizó la voz de Winston, me preguntaba,
¿Tienes planes para el fin de semana? Abigail sonrió. Winston se había convertido en parte integrante de su vida y de la de Olivia en los últimos 2 meses. Les había ayudado con la mudanza, con asuntos legales, simplemente estando allí cuando necesitaban apoyo. Y lo hacía sin presiones, sin pedir nada a cambio. Estoy libre el sábado, dijo. Olivia va a una fiesta de pijamas en casa de una amiga. Estupendo. Me gustaría invitarte a cenar. Hay un restaurante nuevo en el Paseo Marítimo. Me encantaría, le interrumpió Abigail, sintiendo que el corazón empezaba a latirle un poco más deprisa. ¿Me recoges a las 7? Me encantaría. Cuando colgó, captó la mirada de Olivia. Su hija la miraba con una ligera risita. ¿Cómo? Preguntó Abigail, sintiendo que se ruborizaba. Nada. Olivia se encogió de hombros con fingida indiferencia. Me alegro de que sonrías. Winston es un buen hombre. Sí, asintió Abigail. Lo es. No dijo más. No estaba preparada para discutir la posibilidad de una nueva relación con su hija. Era demasiado reciente, demasiado frágil, pero el calor que sintió en el pecho al pensar en la cena fue agradable. Aquella noche, mientras acostaba a Olivia, Abigail se fijó en una fotografía en su mesilla de noche que no había estado allí antes. Una foto tomada 3 años atrás, antes de la enfermedad de Olivia, antes de que Bennett la engañara. Los tres en la playa, felices, sonrientes. ¿Le echas de menos?, preguntó Abigail con cautela. Olivia miró pensativa la fotografía. A veces. No como ha estado últimamente, sino como solía ser. Hoy ha llamado, ¿sabes? Dijo que se mudaba a Oregón. Tiene una oferta de una pequeña universidad. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé, responde Olivia con sinceridad. Una parte de mí está enfadada con él por dejarnos cuando más lo necesitábamos. Pero la otra parte solo quiere que sea feliz. Es estúpido, ¿verdad? No, cariño. Abigail acarició el pelo de su hija. Significa que tienes un gran corazón y que sabes perdonar. ¿Lo has hecho? ¿Lo has perdonado?, se preguntó Abigail. ¿Había perdonado a Bennett? El dolor de su traición seguía ahí, pero ya no era tan agudo, tan abrumador. Estoy trabajando en ello, respondió finalmente. No por él, sino por sí misma. La ira y el resentimiento solo hacían más difícil seguir adelante. Olivia asintió, como si hubiera entendido algo importante, y guardó la foto. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Al día siguiente, cuando Abigail volvía del trabajo, sonó su teléfono. Era un número desconocido con prefijo de Oregón. ¿Hola? Abby, soy yo. La voz de Bennett sonaba inusualmente tranquila. Espero no interrumpir. No, acercó el coche al bordillo. ¿Qué te pasa? Nada. Es que Olivia me ha dicho que te has mudado a una casa nueva. Sí, confirmó Abigail. Es más pequeña que la anterior, pero es lo bastante grande para Olivia y para mí. Y el jardín es bonito. Eso está bien. Hubo una pausa. Llamo para decir que he aceptado una oferta de la Universidad en Oregón. Empiezo como profesora normal, sin rango de catedrática. Es aleccionador. Estoy segura de que reconstruirás tu reputación rápidamente, dijo Abigail sorprendida por sus propias palabras. Eres un buen antropólogo, Bennett. Gracias, sonó sorprendido. No esperaba tu aprobación. No es un respaldo, es solo una declaración de hechos. Vuelve a hacer una pausa. Dallas me dejó, dijo de pronto, en cuanto se enteró de la decisión de la comisión. Recogió sus cosas y se marchó sin decir palabra. Abigail no sabía qué decir. Una parte de ella quería decir, te lo dije, pero eso sería demasiado mezquino. Lo siento, dijo por fin, sorprendida de sentir algo de compasión. No, no lo sientes, sonrió Bennett con amargura. Y tienes razón, me merezco todo lo que me pase. Bennett, yo no he llamado a la universidad, dijo Abigail de repente. No he sido yo. Lo sé, respondió tras una pausa. Creo que fue la propia Dallas. Quería ser mi única alumna, y cuando se dio cuenta de que no había perspectivas, quiso vengarse. Abigail negó con la cabeza, aunque Bennett no podía verlo. Era irónico ser traicionado por aquella por la que había traicionado a su familia. ¿Cómo estaba Olivia?, preguntó Bennett, cambiando de tema. No estaba muy habladora por teléfono. Está mejor. El nuevo medicamento está funcionando eficazmente. Los médicos hablan de una posible remisión a largo plazo.
Eso es maravilloso, sonaba realmente aliviado. Tenía mucho miedo. Todos teníamos miedo, dijo Abigail en voz baja. Pero ella es fuerte. Lo superó. Y tú también, añadió Bennett en voz baja. Siempre has sido más fuerte que yo, Abby, solo que no quería admitirlo. Abigail no supo qué decir. Este nuevo y reflexivo Bennett le resultaba desconocido. Me he enterado de tu ascenso, continuó. Te felicito. Te lo has ganado. Te lo has ganado. Y también, vaciló, he oído que Buckley y tú os habéis hecho íntimos. Abigail se tensó. Somos amigos, Bennett. Pero aunque fuera algo más que eso, no es asunto tuyo. Lo sé, se apresuró a decir. No tengo derecho a estar celosa ni a expresar mi opinión. Yo solo... Buckley es un buen hombre. Un hombre mucho mejor que yo. Abigail guardó silencio, atónita ante aquella confesión. De todos modos, continuó Bennett, me gustaría pasar el fin de semana dentro de 15 días, si te parece bien. Pasar algún tiempo con Olivia, quizá ir a su exposición. Por supuesto, aceptó Abigail. Le encantaría. Y la exposición es importante para ella. Gracias, le tembló la voz a Bennett. Ya siento mucho todo lo ocurrido, Abby. Sé que no cambia nada, pero tenía que decírtelo. Agradezco tu sinceridad, contestó ella, sintiéndose extrañamente tranquila. Espero que encuentres lo que buscas, Bennett. ¿Lo has encontrado ya? Se preguntó Abigail. ¿Había encontrado lo que buscaba? Un nuevo hogar, un nuevo trabajo, nuevas oportunidades y tal vez una nueva relación, una que se desarrolle lentamente basada en el respeto y el apoyo mutuos. Voy camino de ello, respondió finalmente. Adiós, Bennett. Adiós, Abby. Terminó la llamada y se quedó inmóvil durante un rato, mirando la carretera. La invadió una extraña sensación de finalidad. Era como si hubiera pasado la última página de un largo libro y ahora pudiera empezar una nueva historia. Olivia la esperaba en casa, sentada a la mesa de la cocina con sus libros de texto. Hola, mamá. ¿Qué tal tu primer día como jefa? Abigail sonrió mientras se quitaba el abrigo. Lo de siempre. Más reuniones, más responsabilidad. Pero interesante. Genial. Mira lo que he dibujado hoy. Olivia le entregó un papel. Era un boceto de su nuevo hogar, una acogedora casa de 2 plantas con un pequeño jardín y un columpio en el porche. Pero lo que más impresionó a Abigail fue el ambiente del dibujo. No parecía nostálgico del pasado, sino expectante ante el futuro. Esperanza. Es precioso, cariño, dijo sinceramente. Una de tus mejores obras. La señorita Paulson dice que cada vez transmito mejor las emociones, dijo Olivia con orgullo. Está segura de que conseguiré una beca. Yo tampoco lo dudo. Prepararon juntos la cena, hablando de sus planes para el fin de semana y de la próxima exposición. No mencionaron a Bennett, ni los traumas del pasado, ni la traición, solo el presente y el futuro. Después de cenar, cuando Olivia se fue a su habitación a terminar los deberes, Abigail salió al jardín. La tarde era cálida y el aire olía a jazmín y a hierba cortada. Se sentó en un banco y sacó el teléfono. «Winston, ¿quieres venir a tomar una taza de té?» Escribió un mensaje, pero no lo envió, pensativa. Hacía 2 meses que su vida se había desmoronado. Había descubierto la traición de su marido, casi había perdido a su hija y se había quedado sola con un montón de problemas. En aquel momento, el futuro le había parecido aterrador e incierto. Ahora, sentada en su nuevo jardín, con su hija recuperándose en el piso de arriba, con un nuevo puesto y nuevas oportunidades, Abigail se sentía extrañamente tranquila. Sí, el viaje había sido difícil. Sí, había habido pérdidas y decepciones, pero también estaba la fuerza que había descubierto en sí misma. Contaba con el apoyo de sus amigos, el amor de su hija. Y quizás había algo nuevo en el horizonte, algo que aún no podía definir, pero que hacía que su corazón latiera un poco más rápido al pensar en la cena del sábado por la noche. Abigail pulsó el botón de enviar y sonrió. La vida seguía, y pasara lo que pasara, estaba preparada para un nuevo capítulo. El teléfono vibró casi de inmediato. «Estaré allí en 20 minutos. ¿Con o sin tarta?» «Con tarta», respondió. «Y conmigo misma». Abigail se levantó del banco y volvió a entrar en la casa. Arriba, Olivia puso música, algo ligero y alegre. El frigorífico zumbaba silenciosamente en la cocina.
Fuera de la ventana, las hojas de los árboles crujían, prometiendo